10 cosas que deseo que los cristianos no católicos sepan sobre el catolicismo. En este vídeo te presento 10 cosas que deseo que los cristianos no católicos sepan sobre el catolicismo. 1. Nosotros creemos que Cristo está presente en el pan y en el vino de la Eucaristía y lo recibimos en cada Santa Misa. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Hechos 2, del 42 al 46. 2. Nosotros creemos que tú también puedes ir al cielo. Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo cabeza, por la Iglesia que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Esta afirmación no se refiere a los que, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a su Iglesia, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna, aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle. A los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. 3. Creemos en la autoridad del Papa y de la Iglesia de Roma, porque eso es lo que practicaban los primeros cristianos. San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de los apóstoles, habla de la Iglesia que preside en la capital del territorio de los romanos, y continúa diciendo que esta Iglesia ha sido puesta a la cabeza de la caridad. Y San Clemente de Roma, también discípulo directo de los apóstoles, y que pastoreó la Iglesia en vida del mismo apóstol San Juan, vemos cómo, siendo obispo de Roma, tiene autoridad para solucionar los problemas en otras partes del mundo. Leamos una de sus cartas a los fieles de Corinto. De la Iglesia de Dios que habita como forastera en Roma, a la Iglesia de Dios que habita como forastera en Corinto. A causa de las repentinas y sucesivas calamidades y tribulaciones que nos han sobrevenido, creemos, hermanos, haber vuelto algo tardíamente nuestra atención a los asuntos discutidos entre vosotros. Nos referimos, carísimos, a la sedición, extraña y ajena a los elegidos de Dios, abominable y sacrílega,
que unos cuantos sujetos, gentes arrojadas y arrogantes, han encendido hasta punto tal de insensatez que vuestro nombre, venerable y celebradísimo y digno de amor de todos los hombres, ha venido a ser gravemente ultrajado. 4. Seguimos lo que los primeros cristianos practicaban gracias a nuestra sagrada tradición. Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz, la transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instrucciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo, y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. 5. Tenemos muchas creencias comunes. En muchos aspectos no tenemos tantas diferencias. Ambos creemos que la vida es un don sagrado. Ambos creemos en Jesús, el Hijo de Dios, que vino a reconciliarse con el Padre. Creemos que todos necesitan escuchar la buena nueva y que debemos ir por todo el mundo con este anhelo. Ambos confesamos la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, y esto solo es el comienzo. Hay muchas cosas más que nos unen. 6. La confesión no es un lugar para deshacerse de todas sus fechorías sin arrepentimiento, solo para regresar y hacerlas de nuevo. El sacramento de la confesión es una cosa muy seria. Para que el sacerdote te perdone los pecados en la confesión, es necesario que tengas dolor de los pecados, es decir, que te pese el haber ofendido a Dios, pero también es necesario tener el propósito firme de no volver a pecar. Si no existe este dolor y este propósito, el sacramento de la confesión no es válido. 7. Hay una línea continua de sucesión de Jesús a Pedro para todos los papas y obispos. Es lo que se llama sucesión apostólica. Los obispos de hoy fueron ordenados por otros obispos, y estos a su vez por otros. Y si tuviéramos suficiente información, podríamos trazar una línea desde los obispos actuales hasta los apóstoles. Lo mismo sucede con el Papa, que conocemos esa sucesión desde San Pedro hasta el actual pontífice. 8. Nosotros también leemos la Biblia. Leemos la Biblia, en primer lugar en la liturgia católica. En un ciclo de 3 años, los católicos que asisten cada día a misa escucharán prácticamente toda la Biblia. Evidentemente, por nuestra cuenta, también leemos la Biblia, y existen cientos de cursos católicos para el estudio y la profundización de la Biblia. 9. La Iglesia Católica está formada por pecadores. La Iglesia Católica está formada por pecadores. Sí, somos una iglesia de pecadores. Es por eso que Jesús vino a reconciliarnos, pero a pesar de su ayuda y gracia, aún permanecemos en el estado de pecado heredado por Adán y Eva. Sí, tenemos abusadores de niños. Sí, los católicos han hecho cosas malas en nombre de la religión. Sí, hemos asesinado, robado, hemos sido codiciosos,
hemos desobedecido a Dios y mucho más. Pero también el resto del mundo es parte integrante de su humanidad caída. Tales malhechores deben ser justamente castigados y ciertamente serán juzgados por sus acciones el último día. Sin embargo, Jesús prometió que nada prevalecería contra la Iglesia, ni siquiera los pecadores, y nos dejó con el Espíritu Santo, no a los humanos, para guiarlo. Por eso nos mantenemos fieles a las enseñanzas de la Iglesia, sin importar sus pecadores, y porque incluso si un sacerdote es un pecador, sus acciones sacramentales siguen siendo válidas. No son sus obras, sino las del Espíritu Santo y Jesús dentro de él. 10. No dejes que los católicos hipócritas te engañen. Como hemos dicho anteriormente, estamos formados por pecadores como el resto de la humanidad, pero no dejes que ellos nublen tu imagen de la Iglesia dejada por Jesús. El sacerdote que pidió un soborno para una anulación de matrimonio estaba equivocado. Los católicos que gritan obscenidades en el juego de fútbol de Notre Dame están equivocados. El político que promueve los derechos de aborto, que recibe la comunión, está equivocado. Pero, como todos los pecadores, Jesús les da la bienvenida para que se arrepientan, detengan sus acciones equivocadas y regresen al redil. Más bien te desafío a buscar católicos devotos que vivan su fe plenamente. Encontrará modelos de santidad y testigos de la alegría cristiana más allá de sus imaginaciones más salvajes.